La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. ¿Qué ha pasado con la comisión que investiga la corrupción de las ONGs? En general debería ser. Bueno, esa comisión hace poco, ahí tienen un abogado, dicen que es abogado, pues. De apellido Machado. Ese señor que salió dando algunas declaraciones y a mí me parece interesante. Ojalá la audiencia tenga un poquito de paciencia para seguir el hilo de la explicación que yo quiero dar. Ese señor o no es abogado o es mala gente, porque todo lo que dijo no tiene ningún asiento, ni en la realidad ni en la ley. Para empezar, fíjate que aquí te lo he traído, mira. Este es el artículo 131 de la Constitución que establece las atribuciones de la Asamblea Legislativa. Y ella ha sido presidenta de la Asamblea Legislativa, claro, habla con propiedad. Y esta es la Constitución. Y tú ves que aquí en el numeral 10 del 131, aquí está que la Asamblea aprueba el presupuesto, ¿verdad? Sí. Las asignaciones para entidades públicas o sin fines de lucro se aprueban en la ley de presupuesto. O sea, son parte del presupuesto. Ese es un primer punto. Por lo tanto, se aprueban por más de 43 votos. Jamás un diputado por su propia cuenta puede aprobar una ley. Ese es un primer detalle que hay que dar. Y cuando ellos decían que en base a qué facultades, aquí tú ves en el numeral 11, mira, el 131 de la Constitución, que la Asamblea puede decretar beneficios fiscales, económicos y de cualquier tipo para entidades que promuevan. ¿Qué dice ahí, Francisco? Aquí léetelo. Actividades culturales, científicas, agrícolas, industriales, comerciales o de servicio. Va. Entonces, si es educación, es un servicio, si es salud, es un servicio, si es prótesis, es un servicio, si es el Padre Pepe, es un servicio, si es el Texal, es un servicio, si es el Museo Marte, que son ONGs que han recibido asignaciones, caen dentro de esto. Pero lo más importante es que la Asamblea no entrega dinero a nadie, la Asamblea aprueba una ley de presupuesto. No hay recursos en la Asamblea Legislativa para que se pueda darle dinero a nadie, porque realmente no le corresponde a la Asamblea Legislativa la ejecución de todo el presupuesto del Estado, como lo vamos a ver más adelante. Luego ese señor dijo que nosotros no habíamos fiscalizado la ejecución de esos fondos. Es que en realidad le corresponde a la Corte de Cuentas de la República. Aquí te traigo lo Capítulo que 5 de la Constitución, ¿verdad? Desde el artículo 195. Ajá, ¿y qué dice el 40 y el cuarto? Fiscalizar la gestión económica de las instituciones y empresas estatales de carácter autónomo y de las entidades que se costeen con fondos del erario o que reciban subvención o subsidio del mismo. Vaya, o sea que a la Corte le corresponde fiscalizar a las entidades, ya sean públicas o privadas, que reciban subvenciones. No le toca a la Asamblea Legislativa. Entonces, cuando ese abogado dice que no fiscalizamos, está un poco perdido. Yo lo que sí he sabido es de que la mayoría de instituciones que reciben subvenciones han sido auditadas por la Corte de Cuentas. La última auditoría, por ejemplo, de las Mélidas fue después de que me llevaron a la circomisión. Sí. Y el dictamen fue categórico después de 8 meses de que les estuvieron pidiendo papeles. Dijeron que no había nada que observar. Incluso dicen que es transparente la administración de ese fondo público. ¿Cuál es la ONG que realmente tuvo que devolver más de $200,000? La donde estaba la esposa del diputado Gallegos. Es la única que yo he sabido que le comprobaron que se había gastado el dinero en otra cosa. De las demás, la Corte de Cuentas no ha informado en nada. Pero en todo caso, no le corresponde a los diputados la fiscalización de las cuentas. Por Constitución, aquí está claro que le toca a la Corte de Cuentas. Luego, ellos decían, ¿verdad?, de que nosotros entregábamos dinero, decía, sin convenios. Los diputados no entregan dinero, mucho menos hacen convenios. Nosotros hacemos el presupuesto, los créditos presupuestarios posibles de ser usados.
en una ley que se vota por 43 personas mínimo. Pero aquí tenemos la Ley de Administración Financiera Integrada del Estado, porque son varias leyes que regulan este tema. Y aquí dice, mira, ¿quién tiene la responsabilidad institucional? ¿Y qué dice esto? Las entidades e instituciones que forman parte del sistema de administración financiera integrada están obligadas a realizar y presentar a la Dirección General de Presupuesto, este es de Hacienda, ¿verdad?, la programación de la ejecución física y financiera de sus presupuestos. Es decir, y luego dice, las acciones administrativas para una correcta aplicación de la ejecución presupuestaria serán de responsabilidad de los titulares de cada institución. Es decir, cada ministerio es responsable de cómo se va a gastar el dinero. Ahí no aparece que es responsabilidad de la Asamblea. Pero por si fuera poco, la ley esta de Administración Financiera Integrada, que le dicen ley AFI, determina quiénes tienen la responsabilidad en el seguimiento presupuestario. Mira, niveles de responsabilidad se llama este artículo. El seguimiento y evaluación presupuestaria se realizará en los siguientes niveles de responsabilidad. A, del seguimiento y evaluación global del presupuesto general del Estado. Son responsables el Ministerio de Hacienda y el Director General del Presupuesto. No dice Asamblea. No. Seguí. B, del seguimiento y evaluación de cada presupuesto institucional es responsable la autoridad máxima de cada entidad o institución sujeta a esta ley. C. No dice la Asamblea. Tampoco. Del seguimiento y evaluación a nivel operativo institucional es responsable el jefe de la unidad financiera institucional. Además de las responsabilidades señaladas anteriormente de este artículo, la Dirección General de Inversión y Crédito Público informará a la Dirección General del Presupuesto respecto al avance de la ejecución de los proyectos contenidos en los programas de prevención o de preinversión e inversión del sector público. Asimismo, el Ministerio de Hacienda recomendará al CONIP la suspensión de proyectos que no tengan un adecuado nivel de ejecución y la eliminación de la respectiva asignación presupuestaria. Punto. O sea, ¿qué te está diciendo eso? Que una vez aprobada la ley de presupuesto, los que tienen la responsabilidad son cada unidad financiera, cada ministerio, cada autónoma. La asamblea, ¿de qué es responsable? Del gasto de su asamblea, pues que ahí está el presupuesto, que son los salarios, la tinta, lo que se usa para el trabajo legislativo. Por si fuera poco, la ley de la Corte de Cuentas vuelve a establecer en el artículo 3 que le toca a ella el control y auditoría de las cuentas. Aquí te lo traigo. Esta es la ley de la Corte de Cuentas y control de la Corte todas las entidades y organismos del sector público y sus servidores, sin excepción alguna. La jurisdicción de la Corte alcanza también a las actividades de entidades, organismos y personas que, no estando comprendidos en el inciso anterior, reciban asignaciones, privilegios o participaciones ocasionales de recursos públicos. Que estas últimas son las entidades que no son públicas pero reciben fondos públicos. Entonces, más claro está en la Constitución y aquí, más claro no canta un gallo. Y por si fuera poco, aquí dice, mira, porque ellos dicen que no hacíamos auditorías. Mira, este es el artículo 5 de la ley de la Corte de Cuentas. ¿Cómo se llama? Atribuciones y funciones, artículo 5. La Corte tendrá las atribuciones y funciones que la señala el artículo 195 de la Constitución. El que vimos antes. Y con base a la atribución 9ª del mismo artículo, las siguientes: practicar auditoría externa financiera y operacional o de gestión a las entidades y organismos que administren recursos del Estado. Entonces, ¿por qué ese abogadito dice que nosotros no hicimos auditoría si ya sabe que no nos toca a nosotros? ¿Por qué dice que no vimos contratos si ya sabe que de acuerdo a la ley eso lo hacen los ministerios? Y por último, porque dicen que han robado las Mélidas y la misma Corte de Cuentas que hoy ellos dominan tuvo que aceptar que habían manejado su dinero transparentemente. Y la única, repito, que fue público, que hasta tuvo que devolver dinero, es una donde participaba la esposa del diputado Gallegos.
Y luego fíjate esto, por si hubiera alguna confusión, fíjate que aquí está la ley de ONG, no te voy a hacer leer todo, pero aquí está prueba de la existencia y responsabilidad legal. O sea, ¿cómo se prueba que una ONG existe? Mediante su personería jurídica. La existencia de las asociaciones y fundaciones se comprobará con el testimonio de la escritura pública de constitución debidamente inscrita en el registro. Entonces, comencemos por ahí, que ellos le den de fachada de no sé qué, pero la verdad que la prueba de su existencia de acuerdo a la ley es esta. Pero luego te quiero señalar este otro, mira, de la ley de ONGs. ¿Cómo se llama aquí? Fiscalización del Estado. Artículo 42. Las asociaciones y fundaciones que manejan fondos provenientes del Estado también estarán fiscalizadas por el Ministerio de Hacienda y la Corte de Cuentas de la República según su competencia. Te he leído todo esto porque me parece de que, primero, dijeron que mi persona entregaba fondos. Falso. La Asamblea no entrega fondos. Para empezar, la Asamblea aprueba el presupuesto general del Estado, el cual requiere un mínimo de 43 votos. Y en el caso de los presupuestos que se votaron mientras yo fui presidenta de la Asamblea Legislativa, normalmente Arena no votaba, salvo raras excepciones. Pero por lo demás, todos los diputados y diputadas dimos nuestros votos. Y yo no aceptaría que hoy los diputados de Gana digan que votaron dormidos. Eran de Arena. Y que no estaban en Gana y que se chupaban el dedo y que en un descuido. No es cierto. O sea, esa es una responsabilidad colectiva. Y yo asumo mi responsabilidad individual como diputada. En segundo lugar, que nosotros no fiscalizamos. La fiscalización de todos los gastos autorizados en el presupuesto, como les he explicado, corresponde a la Corte de Cuentas de la República. Y repito, solo hay una ONG que se ha sabido que metió mano, que es la de la esposa del diputado este. Segundo, se ha dicho que las instituciones no tenían convenios. Primero, no le tocaba a la Asamblea hacer convenios, pero en segundo lugar, los convenios son obligatorios porque ningún ministerio puede entregar recursos si no tiene un convenio firmado con el ente que va a ejecutar esos fondos. Entonces, eso es falso. Y han dicho también que se gastaba en cosas que no se deben. Miren, son más de 300 o 400 las mujeres graduadas de las Mélidas. Mujeres adultas que no tenían esperanza de volver a leer y escribir alguna vez. Entonces, ¿y en los periodos usted era miembro de las Mélidas? Yo he sido miembro de las Mélidas de toda la vida. Pero como te digo... Que no es prohibido. No es prohibido. Lo que no he sido es directiva durante todo este tiempo y no lo soy, ¿verdad? Tampoco he estado ahí administrando recursos. No. Pero además, el fondo es que me digan si es innecesario gastar en educación de mujeres, gastar en salud, en los proyectos y los talleres para comunidades en riesgo. Eso es necesario. El año pasado, la Asamblea, con esta mayoría, en noviembre aprobó 27, millones de refuerzos para comunicaciones para el último mes. Ahí me pregunto yo si es necesario. Y la otra cosa, que ellos hablan de que son 250 millones, etcétera, eso tampoco es cierto. Ni haciendo magia se llega a esa cifra durante los 10 años de gobierno del FMLN. Entonces, ¿por qué traigo todo esto a cuenta? Porque ellos han hecho una campaña como de responsabilidad penal, que es grave. O sea, como que nos van a meter presos por haber beneficiado a la población con proyectos de utilidad social y de utilidad pública muy importantes. Entonces, esa campaña mediática es solo para difamar o es para preparar un colchón para meternos presos y que después nos maten en la cárcel. Es lo que no se sabe.
¿O es para que nos vayamos corriendo del país? Y ya estando afuera decir el que nada debe, nada teme. Es muy delicado lo que están haciendo, sinceramente. Y la población debe hacer un esfuerzo real por abrir los ojos.